Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. El día de hoy, en nuestra serie de matrimonios, el matrimonio, una perspectiva temporal y eterna, tenemos ya nuestro tema número 10. Este tema vamos a titularlo Los roles de varón y mujer, liderazgo y sumisión. Este tema vamos a irlo separando en varias clases. Es un tema bastante extenso. Y el día de hoy vamos a nuestra cita base, que es Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Vamos a darle lectura a todo este pasaje. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, tenemos entonces nuestra cita base, todo este pasaje, donde Pablo nos está dirigiendo a lo que veremos, estos roles del varón como esposo y la mujer como esposa, ¿sí? Mire, hay una reflexión del teólogo alemán de Dietrich Bonhoeffer que dice al respecto: cuando al marido se le llama cabeza de su esposa, y a continuación dice Pablo que como Cristo es cabeza de la iglesia, tenemos que reconocer ese resplandor divino que se refleja, ¿sí?, en nuestras relaciones terrenales, ¿sí? Es necesario que nosotros, dice este teólogo, que reconozcamos que esa luz que proviene de Dios está iluminando nuestra relación, ¿sí? Está resplandeciendo sobre nosotros en estas relaciones terrenales, y nosotros debemos saber reconocer esto y honrarlo, ¿sí? Ese reflejo de Dios en nuestra relación matrimonial, cada uno de nosotros como esposos tenemos que honrarlo, ¿sí? La dignidad que aquí se le atribuye al varón no radica en la capacidad o las cualidades que él tenga, ¿verdad? Que sea un hombre o un varón por el simple hecho de ser esposo, ¿verdad? De pensar en él como alguien capaz, como alguien, que su posición es importante. No es por lo que él pueda hacer, sino que aquí se está refiriendo al cargo que se le confiere en el matrimonio. La esposa debe ver a su esposo revestido de esa dignidad, ¿sí? Pero para los esposos, mire, para usted, varón, que usted es esposo, esto implica una responsabilidad. Bueno, es la más suprema responsabilidad que tengamos. Eso es lo que dice este teólogo al respecto. Y mire, es un tema es importantísimo y es fundamental para nosotros como matrimonios, que pues repasemos este punto del liderazgo y la sumisión. Pero primeramente, como hemos estado hablando, tenemos que ir poniendo estos fundamentos, ¿sí?
para primero reconocer que este liderazgo del esposo no es idéntico al liderazgo de Cristo. La Biblia nos dice que es parecido, ¿sí? Del mismo modo, la sumisión de la esposa al esposo no es idéntica, ¿sí? Como si la esposa se sometiera a Cristo, es solamente parecida, ¿sí? Mire, como acabamos de leer en Efesios 5:22, nosotros podemos leer ahí que dice: esposas, sométase cada una a su marido como al Señor. La palabra como es esta clave para entender que no significa que el esposo sea Cristo mismo, ¿verdad? ¿En qué sentido? No somos igual que Cristo, ¿sí? Cristo es supremo. Los esposos no lo somos, ¿sí? Esto le debe hacer recordar a la esposa que la lealtad a Cristo es lo primero que ella tiene que contemplar. Y después ella considerará la lealtad a su esposo. Es decir, esta analogía solamente funciona si la mujer se somete a Cristo de manera absoluta, ¿sí? Para que para ella sea primordial esa sujeción a Cristo. Entendemos entonces que pues la sumisión al esposo no es absoluta, ¿sí? En este punto, entendiéndolo así, ella estará en esa posición de someterse a su esposo sin cometer ninguna infracción, sin cometer ninguna idolatría, diríamos, ¿sí? Esto le lleva a identificar a usted, hermana, que su esposo, pues, realmente, ¿sí? Es un hombre, sí, creyente, sí, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también es un hombre que tiene la gran necesidad de cambiar. Todos los esposos tenemos la gran necesidad de cambiar. Es entonces donde vemos que de manera genuina una esposa debe tener el deseo que su esposo cambie. Todas las esposas creyentes deben de tener ese deseo que su esposo cambie. Aun cuando su esposo muestre su conducta, en sus actitudes, unas evidencias de ser creyente, aún así, recordemos, ese esposo que usted tiene no es perfecto, ¿sí? Cristo es el único perfecto. Su esposo tiene defectos, tenemos muchas actitudes, ¿verdad?, que no son las correctas, no son las deseables, ¿sí? Es por eso que la esposa debe tener y persistir en ese deseo de buscar la transformación de su esposo. ¿Cómo se hace esto? Mire, debe de hacerse en una actitud de respeto, ¿sí? Respetar al esposo en cuanto al papel que él está ejerciendo. Recuerde, en cuanto a esa responsabilidad que en él se ha depositado. Él es la cabeza, él es el líder, él es el protector, él es el proveedor de usted y de su familia. En ese respeto es donde, como la esposa, debe de acercarse a buscar siempre y persistir en esa búsqueda de cambio de su esposo. Todos los esposos necesitamos cambiar, todos. Un esposo es similar a Cristo en cuanto a la relación con su esposa. Ahora usted lo está notando ya, ¿sí? Somos similares a Cristo solamente en cuanto estamos viviendo en esa relación de matrimonio, ¿sí? Somos similares a Cristo. No somos Cristo, recuérdenlo, ¿sí? Nuestros hábitos, nuestro carácter es imperfecto. Somos pecadores, somos finitos, somos falibles, ¿sí? Por ende, necesitamos cambiar. Ahora, aquí también ambos reconocemos, todos necesitamos cambiar. El esposo, por supuesto, pero la esposa también necesita cambiar. Hombres y mujeres, esposos y esposas, requerimos ese cambio. Y lo miramos esto en perspectiva delante de Cristo. Cristo es perfecto, Él no requiere ningún cambio. Ahora, otro factor que debemos tener en cuenta es que una esposa, su esposa, hermano varón, su esposa no es solamente una esposa cristiana, ¿sí?
sino que en Cristo su esposa es su hermana, ¿sí? Su hermana en Cristo, y es una hermana que le ama a usted, es una hermana amorosa con usted, ¿sí? Hay una manera pues única en que esa esposa sumisa sea esa hermana en Cristo que le ame, ¿sí? Que ama a un esposo imperfecto, ¿eh? Mire, esto se puede ver cuando en nuestra vida nosotros como esposos, pues mostramos con nuestras actitudes, ¿verdad? Esa imperfección, mostramos ese pecado, ¿sí? Pues mire, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y veamos un ejemplo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un esposo que da muestras en una actitud de pecado, en una actitud que es totalmente contraria a la palabra de Dios, ¿verdad? Que está en alguna falta, que está en algún pecado, debe ser confrontado por un hermano en Cristo. ¿Cómo? En mansedumbre, en esa sabiduría de parte de Dios, considerándose a sí misma, su hermana que le ama, su esposa, ¿sí? Ella tiene que hacer esto por usted, ¿sí? También debemos reconocer, ¿verdad? No solamente mi esposa, yo también como esposo, ¿sí? Ambos, el esposo y la esposa que son espirituales, tenemos que también exhortar y confrontar en algún momento a nuestro hermano, a nuestra hermana en Cristo, ¿sí? Pues tu esposa, mi esposo, ¿verdad? Es ese hermano a quien vamos también a confrontar. Como lo dice Mateo capítulo 18, versículo 15, en su momento cuando sea necesario, ¿verdad? Vamos a Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando sea necesario, hermano varón, su esposa, que es su hermana en Cristo, tendrá que llevar a cabo este mandato del Señor. Confrontarlo a usted por haber pecado contra ella, ¿sí? Ella lo confrontará, ¿verdad? De esta manera bíblica, ¿sí? Que se acercará a usted, ¿sí? Como una creyente, ¿sí? Se acercará a usted para confrontarle, hablándole en privado, ¿sí? Con el objetivo de hacerle ver su falta. Veamos algo más que el apóstol Pedro nos lo presenta en su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Mujeres sujetas a sus maridos, mujeres que muestran una conducta, ¿verdad? Que en esta parte muy específica que nos describe el apóstol Pedro, ¿sí? Está hablando originalmente, de manera muy estricta, está hablando de esos esposos que no eran creyentes, ¿sí? Una mujer cristiana que tiene un esposo que no es creyente. ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe ella comportarse? Con el propósito de ganar a su esposo sin palabras, ¿verdad? ¿Sí? Esta mujer que se nos describe aquí, esta esposa, se dirige a su esposo incrédulo, ¿verdad? Con el propósito de evangelizarlo, ¿sí? A su marido, lo quiere ella evangelizar, ¿sí? Pero, hermanos, la actitud de ella es la que debe de mover al esposo incrédulo a la fe, ¿sí? La actitud, su conducta, su modo de vida, ¿sí? Esto en el sentido más estricto, pero este pasaje también tiene una aplicación mucho más amplia, ¿sí?
Cuando lo vemos de una manera más abierta, ¿sí? Pues aquí, mire, el apóstol Pedro no está hablando, no está refiriéndose a que una mujer no le pueda hablar a su esposo de la fe, no le pueda hablar a su esposo de la Biblia, de Cristo, ¿verdad? No se está refiriendo a esto el apóstol Pedro. Lo que significa aquí es que a veces una esposa puede tener una manera de hablar que, pues, mire, es muy frecuente, ¿verdad? Una mujer que hable sin sabiduría, ¿verdad? Una mujer que tal vez hable con, pues, palabras de mal gusto, con actitud desagradable, ¿sí? Y al hablar de esa manera, aún siendo las buenas noticias, hablarla de esa manera incorrecta, de esa manera desagradable, puede resultar contraproducente, ¿verdad? En lugar de ganar al esposo, lo va a alejar, lo va a rechazar, ¿sí? Por lo tanto, el apóstol Pedro, pues, hace mención de esta característica, dice, sin palabras, ¿sí? El pasaje dice, sean ganados sin palabra, sin palabra. ¿Por qué está hablando de esto? ¿Sí? Como ya hemos visto, ¿sí? Esas palabras pueden ser desagradables, pueden resultar a veces de mal gusto, ¿sí? Pueden ser emitidas de una forma incorrecta, ¿sí? No se está tratando aquí de que no se hable el evangelio, no, sino que ese evangelio que esta esposa creyente le quiere transmitir a su marido incrédulo, debe hacerlo a través de su conducta, ¿sí? Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí está entonces esa clave, ¿sí? Vemos aquí que para ganar a su esposo, dice, tiene que hacerlo con una conducta que muestre integridad, que muestre respeto. Y esa conducta de integridad y respeto solamente puede venir del Evangelio. Una mujer que vive realmente el Evangelio de Cristo, que vive la fe en Jesucristo, puede comportarse de esa manera. Dice Pedro, no necesitas hablar, no necesitas darle sermones día con día, sermones a la mañana y un sermón a la noche, ¿verdad? No, sino con tu estilo de vida, ¿sí? Con esa conducta casta y respetuosa, podrás ganar a tu marido. Esto es una clave para esa convivencia que debe de prodigarse entre el matrimonio. La esposa prudente, la esposa sabia, ¿sí? Con esa actitud en mansedumbre, ¿sí? Para dirigirse a un esposo creyente, a un varón creyente, su hermano en Cristo, en esta actitud. No es necesario, dice el apóstol Pedro, que le sermonees, no es necesario que le lea la cartilla, como dicen en el mundo, ¿verdad? Con tu conducta, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Esa manera para buscar persistentemente el cambio en su esposo, con una actitud correcta, como una hermana en Cristo. Es necesario que la esposa busque ese cambio de su esposo, por supuesto. Pero también es necesario que el esposo también persista en ese deseo de buscar que su esposa cambie. Ambos necesitamos hacerlo. El apóstol Pablo nos ha venido diciendo en este pasaje que esto se debe de llevar a cabo en una actitud, mire, usted ya lo va percibiendo, ¿verdad? Es una actitud de sacrificio, una actitud sacrificial, ¿sí? Y esto, pues vamos a ubicarlo en la Escritura. Vamos a Efesios nuevamente, capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Esta es la actitud que emprende nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, para ganar a la iglesia. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo es que Él lo hace? Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí claramente nos está diciendo el apóstol Pablo, Cristo murió por ella, Cristo murió por la iglesia, ¿sí? Ahora, estamos viendo este pasaje del apóstol Pedro, ¿sí?, donde nos indica que la esposa debe de ganar a su esposo para Cristo, o bueno, en nuestro caso, ¿verdad? La esposa debe de buscar ese cambio en su esposo con esa conducta. ¿Y cuál es esa conducta? Una conducta que muestre a Cristo mismo. La actitud, la conducta sacrificial, ¿sí? Porque nuevamente este es el medio principal por el cual Cristo ganó a su iglesia, ¿verdad? Él murió por ella. De esa manera, pues la esposa, ¿verdad?, con esa actitud, ¿sí?, gana a su esposo, esa actitud de amor sacrificial. Qué hermosa analogía, ¿verdad? Pero también, hermanos varones, esposos, para mí, para usted, esposo, es necesario que consideremos igualmente que esto es un fundamento. Para ganar a su esposa, usted tiene que hacerlo mediante ese mismo amor sacrificial que tuvo Cristo, ¿sí? Un amor sacrificial. Este es el punto que nos está mostrando siempre las Escrituras en la relación matrimonial, ¿sí? Es ahora entonces donde reconocemos pues esa importancia de la cual hablábamos en la actitud de perdonar y tolerar, ¿verdad? Perdonar y tolerar no es solamente, bueno, pues ya vamos a buscar una manera para que esas cosas que siempre van a estar ahí, pues las podamos pasar por alto, ¿verdad? Pues como que ya, me rindo, ¿verdad? Me rindo, te perdono por esas actitudes, te tolero esas actitudes y sigamos adelante. Esto no es así. Esto lo que está dirigiéndonos es a este amor sacrificial, ¿sí? Porque, mire, perdonar y tolerar nos tiene que mover también a entender que ese perdón, fíjese, esa tolerancia es un medio para cambiar, ¿sí? Para buscar ese cambio, ¿sí? Mediante esa tolerancia amorosa con las actitudes de la esposa, el varón ejercerá ese amor sacrificial para seguir adelante, persistiendo en ese deseo de que su esposa cambie, siempre con el ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque créame, hay pocas cosas que tengan mayor impacto en una esposa que el hecho de que un esposo ama a su esposa aún por encima de esas actitudes que muchas veces no cambian, que persisten, que siguen ahí, que ese varón que sigue adelante y busca con la conducta de Cristo en ese amor, ¿sí?, perdonador, ¿sí?, tolerante, con todas esas actitudes de su cónyuge, él persiste confrontándola amorosamente, dirigiéndola a la palabra, enseñándola cada vez que hay una falla, dirigiéndole a la Escritura con amor fiel a Cristo, enseñando a su esposa con el objetivo principal de que se muestre en ustedes ese amor fiel al pacto, así como Cristo tuvo ese amor fiel al pacto con su iglesia. Vemos entonces cómo ese perdón y tolerancia, ¿verdad?, pues nos hace entender ahora que los cambios reales pueden ocurrir. Los cambios reales son posibles, hermanos, ¿sí? Y deben ocurrir en ambos, ¿sí? Cristo murió, Él murió para que esto sea posible, hermano, hermana. Tome esto en cuenta. Cristo murió para que esos cambios sean posibles. Y hoy Cristo nos llama a esposos y a esposas a amarnos así, de la misma manera que Él ama a su iglesia, de esa manera que Él ha amado a su iglesia. En estas clases que hemos estado viendo, pues hemos reflexionado sobre los fundamentos del matrimonio, ¿verdad? Y hemos visto acerca de ese pacto, ¿verdad?, que Cristo cumple
¿verdad? Y nos lleva a nosotros, ¿verdad? A vivir de esa manera, ¿sí? También hemos considerado cómo este matrimonio es la representación de esa gracia fiel al pacto, ¿verdad? Y cómo ese perdón y tolerancia de la cual estamos hablando, ¿verdad? Nos va a ayudar para cambiar mutuamente de una manera tan cordial, ¿sí? De una manera como nunca lo hemos hecho, ¿sí? Pues ahora, fíjese, esto ha sido necesario para que en este momento ya podamos entrar en este tema tan importante, pero a veces mal entendido, ¿sí? Que es el liderazgo y la sumisión, ¿sí? ¿Por qué se ha colocado hasta este momento el liderazgo y la sumisión? ¿Sí? Porque primeramente es necesario que tengamos los fundamentos del Evangelio. Sí, como creyentes tenemos el Evangelio, pero tenemos que nosotros considerar esos fundamentos del Evangelio de manera práctica, como lo hemos venido desarrollando, para ahora sí podamos nosotros apreciar el verdadero esplendor, el verdadero brillo que tienen esos roles como liderazgo del varón y la sumisión de la esposa, ¿sí? No lo vamos a poder reconocer en nuestras vidas de esa manera tan hermosa como está en la Escritura, a menos que lo miremos, como hoy lo estamos haciendo, a la luz del Evangelio de la gracia de Cristo. Si Dios permite, entraremos en este tema la siguiente ocasión. Vamos a orar para que el Señor nos siga enseñando, nos siga hablando y podamos apreciar correctamente estos fundamentos de los cuales hemos hablado y podamos ahora sí tomar en su dimensión correcta lo que es nuestros roles como esposo y como esposa. ¿Te parece? Vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad que tú nos das para ser enseñados por ti, Señor. Gracias, mi Dios, por cada matrimonio que ha estado recibiendo tu enseñanza, Señor. Te rogamos que seas tú hablando a ese corazón de ese varón, a ese corazón de esa esposa, de esa mujer creyentes. Mi Dios, que sea tu luz resplandeciendo en sus corazones, Señor, haciéndolo a través de tu evangelio, Señor, ese evangelio que muestra tu gracia para nosotros, Señor. Y esto nos haga reflexionar lo que es el rol del esposo y la esposa, Señor. No una imposición, no una interpretación de hombres. Mi Dios, es el plan perfecto que tú has delineado, Señor. Ayúdanos a recibirlo de esa manera, Señor, porque quizás hasta el día de hoy no hemos tenido bien comprendido y no hemos honrado ese papel que tú nos has dado a cada uno. Te pedimos hoy que tú seas hablándonos, Señor. Hoy esperamos en ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite continuamos la siguiente clase. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.